En diciembre se realizará la cumbre de Copenhague. Pues bien, con motivo de este encuentro, cada martes realizaremos informes especiales sobre el fenómeno del cambio climático, tema que se discutirá en esta reunión en Dinamarca. Hoy es el primero. Obviamente les contamos en qué consiste esta cumbre. Es la 15ª reunión de los países que son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático. El cambio climático, por el contrario, es producido por actividades humanas. Está definido como un fenómeno complejo de desequilibrio. Hay que también aclarar que el cambio climático no es sinónimo de algo terrible. En diciembre, la capital de Dinamarca, en Europa, recibirá a los países que luchan contra el cambio climático. Este encuentro es llamado la Cumbre de Copenhague. Allí se tratarán temas ambientales que afectan al planeta. Esa reunión de Copenhague es muy importante porque va a discutir el futuro del protocolo de Kioto que termina en el año 2012. El protocolo de Kioto fue tal vez la primera reunión en Kioto para determinar acciones que permitan o adaptarse a esa vulnerabilidad, que es saber vivir con estos problemas de aumento de temperatura, o reducir y empezar a reducir. El tan nombrado cambio climático comienza a robarse los titulares de los medios de comunicación mundiales. Ocupa un lugar privilegiado en las agendas de los mandatarios y empieza a ser un concepto que usted y yo escuchamos a diario. ¿Pero qué es eso de cambio climático? O primero, ¿qué es el clima? El clima es una interpretación científica, estadística, de comportamientos de procesos en la atmósfera que ocurren a largo plazo. Es decir, si hoy tuviésemos, por ejemplo, una temperatura de -1 grado en la capital de Colombia, aquí en Bogotá, ese valor de -1 grado hoy, del año 2009, no representa un concepto de clima, sino un concepto de tiempo, porque es un valor de la temperatura a corto plazo, es decir, a hoy o a mañana. El clima se entiende como el resumen o la interpretación de un comportamiento a muchos años. El mundo está en constante evolución, en constante cambio. Sin embargo, las variaciones en el clima, que como lo explicó Eber Gonzalo Rivera, se dan a largo plazo, tienen una connotación diferente. El hombre y sus actividades tienen mucho que ver en ellas. El cambio climático, por el contrario, es producido por actividades humanas, muy especialmente desde el desarrollo de la revolución industrial a finales del siglo XIX, se empezó a trabajar con quema de combustibles fósiles, con petróleo, con gasolina, con diésel, para generar ese proceso productivo industrial. Eso emite, por ejemplo, dióxido de carbono o CO2, que es un gas de efecto invernadero que retiene el calor que debería escaparse más allá de la atmósfera, entonces va aumentando la temperatura. El cambio climático es un fenómeno que cambia la vida, cambia la forma como están distribuidas la vida, el agua, los elementos en el planeta. Esos cambios en todos los aspectos de la vida de los que habla Dubán están relacionados con las actividades humanas. Por ello, Fernando Vázquez habla de la sociedad de consumo y de por qué no cambiar ese modelo para mitigar el impacto del cambio climático. Va a ser muy difícil que se pretenda para el año 2050 reducir el 20%. Eso genera una crisis en el proceso productivo, en los niveles altos de consumo a los que nos tienen acostumbrados, que consumimos en exceso, cosas que no necesitamos, y cada producto que yo consumo no solamente produce consumo de energía en el momento de la producción, sino en el momento del uso. Yo esta chaqueta la lavo, la plancho, sigue consumiendo energía y sigue emitiendo de una manera indirecta gases de efecto invernadero. Entonces hay que modificar ese tema cultural. Y la crisis económica sería una oportunidad, así lo plantea China, de cómo los países entran a buscar soluciones energéticas distintas a las que produce la combustión de petróleo.
Se habla de una adaptación a estos cambios. Sin embargo, la principal propuesta es la de reducir las emisiones de gases, apuesta que Reino Unido lidera. Para 2050 se habla de una reducción del 80% de sus gases. Gran Bretaña quiere un acuerdo global amplio y de largo plazo para hacer frente al cambio climático. Este acuerdo debe ponernos a todos el camino correcto para lograr la estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero. Queremos lograr un acuerdo que tenga 3 características: que sea ambicioso, que sea eficiente y que sea justo. Ahora, hablando de Colombia, que produce el 0,37% de emisiones globales, muy por debajo de países desarrollados como Estados Unidos, que emite el 36%, estas son las expectativas que se tienen sobre su participación en la cumbre. Colombia es un país comprometido en la lucha contra el cambio climático y tiene una historia muy positiva que contar al respecto. Es un país que se destaca y que está asumiendo un importante liderazgo en la región en el tema. El panorama parece desalentador. No obstante, como todo cambio y como toda crisis, tiene otras oportunidades que desde ya son vistas por algunos. Aquí en Cundinamarca y en Boyacá, por ejemplo, se sabe que en enero y febrero se presentan heladas y que eso es dañino para los cultivos, ¿cierto? Cuando no hay lluvias, cuando digamos se congelan las plantas, se pierden las inversiones. ¿Ustedes creen o creerá la gente del común que siembra esas flores que se aumenta un poquitico de temperatura, al aumentar la temperatura van a tener más pérdidas? No, para ellos va a ser ¿qué? Un beneficio, porque ya no se presentarían las heladas en enero y febrero. ¿Sí me entienden? Ese es un ejemplo para un poco desdibujar el terror que se quiere hacer con el cambio climático. Pues son muchos los encuentros que se han realizado en el mundo para hablar sobre cambio climático. Tomás Beltrán nos informa sobre las que se llevaron a cabo esta semana y lo que falta de ella. Hola Tomás, ¿qué ha pasado esta semana? Hola Jennifer, pues sí, le cuento que ya se han comenzado a realizar diversas reuniones previas a la cumbre de Copenhague que se va a realizar en el mes de diciembre. Durante esta semana, entre el 10 y el 14 de agosto, en la ciudad de Bonn, Alemania, se está realizando una reunión convocada por la Organización de Naciones Unidas para ir tratando estos temas del cambio climático. En esta reunión participan 180 países del mundo y 2.400 delegados de todo el planeta, tratando de lograr unos acuerdos y tratando de lograr un compendio de todo lo que ellos piensan sobre el cambio climático. Y precisamente se convocó extraordinariamente porque, según dicen ellos, no están muy adelantados en el tema pues, para llevar a la reunión de Copenhague. El texto pues, ya actualmente lleva de 200 páginas y con este texto lo que se espera es combatir todo el tema de calentamiento global. Las próximas reuniones que se van a realizar pues, previas a la cumbre de Copenhague van a ser la primera de ellas en Bangkok el próximo 28 de septiembre a 9 de octubre y la que sigue va a ser en Barcelona del 2 al 6 de noviembre. Entonces esta es como la agenda que se está manejando en este momento previo a la cumbre de Copenhague. Gracias, Tomás. Y antes de finalizar, una palabra ambiental. El tan mencionado término de emisión es la contaminación descargada en la atmósfera procedente de tubos de escape, salidas de materiales, pero también de instalaciones comerciales e industriales, de chimeneas, de residencias, de vehículos de motor, escapes de locomotoras o aeronaves. Para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es la liberación de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un área y un periodo de tiempo específicos. Estos gases provienen principalmente de la intervención entre la cantidad creciente de dióxido de carbono y la radiación que escapa de la Tierra. En el próximo informe vea cómo le afectan a usted las altas temperaturas y el descongelamiento de los glaciales. De esta manera llegamos al final de esta emisión de Mundo. Sigan con más en Cable Noticias.